Cuando la ola pega en el talud de la presa, va a tener un ascenso ahí, y a ese ascenso se le llamamos ZR del inglés, run up. Corre hacia arriba. Y ese ascenso va a depender de este talud. Usamos la nomenclatura de canales horizontal M, vertical 1, pero no siempre se usa esa nomenclatura. Y ahí beta se le llama la pendiente del talud. Así que la tangente de beta sería igual a 1 entre, puede ser en el canal el ángulo que se define es esto, con el vertical y la tangente de phi era m, pero ahora lo tenemos con la dirección horizontal. Y ese talud puede ir de algo muy inclinado a algo casi vertical. Cuando el talud es muy inclinado, la energía de la ola se disipa gradualmente y no tiene casi poder de ascenso, porque se va disipando gradualmente a medida que se va moviendo sobre el talud. Pero cuando el talud tiene cierta inclinación, la ola llega con mucha energía y tiene mucha capacidad de ascender. Así que si usted tiene un talud vertical, cuando la ola golpea contra el talud, asciende una cantidad significativa, pero cuando es gradual casi que no asciende mucho porque ha perdido la energía gradualmente al moverse sobre el talud. Para calcular el ascenso de la ola tenemos que calcular la longitud de la onda y el periodo. Así que longitud de onda lambda, periodo así es que en el sistema inglés el periodo de una ola es igual a 0.46 la velocidad del viento sobre el agua a la .44 fetch efectivo a la 0.28, donde esto aquí está en segundos, esto está en millas por hora y esto está en millas, los valores tradicionales que ya teníamos en la clase anterior, velocidad del viento sobre el agua y alcance efectivo, corregido, como quieran llamarle a veces. En el sistema internacional SI, el TW en segundos es igual a 0.32 velocidad de el viento sobre el agua a la .44 fetch efectivo a la 0.28, donde esto está en kilómetros por hora y esto está en kilómetros. Ese es el periodo de la ola. Recuérdense, ustedes recuerdan física 3, óptica, ondas y calor, periodo y frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo y el periodo es el tiempo que hay entre dos picos. Es decir, esto de aquí viene así, el tiempo que hay de aquí a aquí es esa es la longitud de onda. La distancia y la longitud de onda y el tiempo que demora una ola en llegar aquí y la siguiente ola en llegar aquí es el periodo, es decir, el tiempo que demora esta ola cuando pasó por aquí, echa el cronómetro en cero y cuando llega a la siguiente cresta a este punto, ese es el periodo, el tiempo que demora las olas en pasar por el mismo punto, dos olas consecutivas. Así es que con ese periodo tenemos la longitud de onda lambda en pies
es igual a 5.12 el periodo al cuadrado, o lambda en metros, la longitud de onda es igual a 1.56 PW al cuadrado. Bien. ¿Para qué necesitamos esa información? Para calcular esto. Y el ZR es una función de el ZW, la altura significativa de la ola, de lambda y de beta, y de la superficie del talud. Bien. Así que tenemos un gráfico. He tratado de conseguir esas ecuaciones en internet, seguiré batallando, por lo tanto seguiremos usando métodos Flintstone hasta tanto no tenga las, o puedo sentarme ahí a sacar 1000 puntos de ahí para hacer polinomios de interpolación, a ver si soy exitoso en esas cosas. Bien. Entonces, esta presa, pues el 90% de las presas son de relleno. Y pueden ser de relleno de tierra o de roca. O el 10% de las presas son de hormigón, y las presas de hormigón en contacto con el agua tienden a tener taludes muy inclinados. Por ejemplo, vertical, para H a V, eso se escribe como 0 a 1. ¿Okay? 0 a 1, si es totalmente vertical. Así que las presas de hormigón, a veces esa cara tiende a ser vertical o ligeramente inclinada. Pero las presas de relleno, por la estabilidad del talud, tienden a tener cierta inclinación. Y las presas de relleno pueden ser permeables cuando usted tiene esto, una superficie de roca, y el agua se mete a través del relleno. O a veces, si es una presa de tierra, esto es muy peligroso porque ese material que se infiltra remueve material y puede destruir la presa con el tiempo. Así es que a veces se le coloca aquí una pantalla impermeable, usualmente de hormigón, de presas baratas, una pantalla de asfalto, solo que a la pantalla de asfalto hay que darle mantenimiento con él. Así que dependiendo de la permeabilidad de esta estructura, podemos tener dos situaciones. La situación superior dice smooth slopes, vamos a tener superficies lisas, no permeables, o digo, siempre se va a permear algo, pero permeabilidad mínima, a superficies rugosas, permeables, cuando no tienen pantalla de hormigón. Entonces, por aquí viene la pendiente del talud, que es la tangente de beta. O por aquí tenemos la relación 1 a m, o vertical a horizontal. Así que tenemos esta vertical 1 y esta horizontal, que es el valor de m. Bien. Entonces, en este gráfico vamos a tener que entrar allí con la relación ZW entre lambda, para ambos casos, ZW entre lambda, y usualmente anda en estos intervalos de 0.02 a 0.08 para superficies casi impermeables, o andan entre 0.01 y 0.06 para superficies permeables. Obsérvese que el talud mínimo que tenemos aquí es 1 a 1.1. Entre 1 a 0, este valor se vuelve constante y vale. Porque 0 es completamente vertical.
Bien, así es que para superficies inclinadas entonces depende, porque las presas de relleno usualmente andan entre 1 a 2 y 1 a 4, son los términos prácticos, porque si lo hacemos más grande de 1 a 4, estos valores que aparecen aquí, aunque la ola pierde energía aquí, entonces si el talud es así, se usa demasiado material en el relleno y la presa sale innecesariamente costosa. Y usted no quiere problema, a menos que esté haciendo la excavación del canal de Panamá y tenga que buscar un sitio donde echar el material de excavación. Entonces hace la presa. ¿Estamos bien? O sea, si usted tiene material de excavación de sobra, usted la puede colocar ahí, pero si tiene que escarbar para poner aquí, entonces usted en ese relleno trata de usar la menor cantidad posible de material, y eso va a depender de la estabilidad del talud. Pero ya nos metemos en mecánica de suelos. Pero generalmente en presas de relleno, cuando no sobra material, usted tiene que buscar material y traerlo al sitio de la presa, andan usualmente entre 1 a 4 y a veces 1 a 1.5, y por eso la gráfica va de aquí a aquí en estas presas de acá. Entonces, cuando usted determina que ese valor, interpola por ahí, qué sé yo, viene su talud, viene aquí y aquí lee el valor de ZR entre ZW. Así es que el ZR es igual a la razón ZR entre ZW multiplicado por ZW, que es la altura significativa de la ola, y eso es lo que tiende a ascender la ola cuando golpea contra el talud de la presa. Y si está por aquí abajo, qué sé yo, se vino por aquí y viene acá y lee el valor ese. Así que todo depende si hay pantalla impermeable en la cara en contacto con el agua, o si no hay pantalla impermeable. En presas de tierra, a veces no se coloca esa pantalla aquí, pero entonces hay que colocar aquí adentro de la presa un núcleo impermeable para evitar la filtración de agua, que va a generar una red de flujo interna, y eso puede producir un mecanismo de falla. Entonces, en este gráfico podemos encontrar nuestro ascenso de la ola, y ya tenemos un elemento adicional. ¿Vamos bien? Entonces vamos con el último elemento, la excedencia de la ola. ¿Alguna pregunta antes de borrar? ¿Estamos bien? Sí. La excedencia de la ola. Así que en el examen yo le suministro esta gráfica y usted me la raya así para decirme dónde lo interpoló, etcétera, etcétera, etcétera. Usualmente a la excedencia de la ola se le llama margen de seguridad o factor de seguridad. Vamos a llamarle margen de seguridad. Cuando usted tiene una presa, especialmente si es una presa de relleno, y la ola viene aquí, pega, asciende y salpica, esa energía cinética con que la ola pegaría en la corona va removiendo el material, y eso con el tiempo se lo lleva y la presa falla. Así que dependiendo de la importancia de la presa y del material y la forma en que construyó la presa, tiene que minimizar las salpicaduras. Si es una presa de hormigón, no hay problema, el hormigón va a resistir por largos periodos de tiempo la salpicadura, pero no está exento del efecto de salpicadura. No sé si ustedes han pasado por las aceras donde aquí está el techo y no ven que la acera está llena de huequitos con el tiempo, donde cae el agua del techo a la acera. Así que esa salpicadura, la energía cinética, va deteriorando el material con el tiempo. Así que cuando pasen por un alero y está el techo y está aquí cubierto de hormigón abajo y ese agua ha estado cayendo del techo ahí, ustedes van a ver que
ese cemento con el tiempo se va a deteriorar y está lleno de agujeritos. ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí. Bien, pues. Eso deteriora la presa y hay que estarla rehabilitando con el tiempo. Así que usted debe evitar esas cosas. Así que, ¿qué ocurre? Tenemos ZW. El Z de una ola va a ser mayor que el ZW el 13% de las veces. Porque recuerden que este es un valor simbólico, un valor promedio que se llama altura significativa de la ola, que fue el promedio de las alturas del tercio superior. Así que el 13% de las olas individuales va a tener una altura mayor que la altura significativa de la ola. Entonces se considera un margen de seguridad. ¿Qué porcentaje de olas usted va a permitir que excede la altura de la ola de diseño? Ya eso se le llama en la literatura, en algunos, margen de seguridad, en otro factor de seguridad. Así que existen recomendaciones de acuerdo a la importancia de la presa, el material con que usted construye la presa. Usualmente en hormigón andamos alrededor del 5%, en tierra andamos alrededor del 1% de margen de seguridad. Así que ¿eso qué significa? Que si usted tiene un margen de seguridad del 1%, significa que solamente va a permitir que el 1% de las olas excedan la altura de diseño de la ola. Entonces, en esta tabla usted interpola aquí, entrando con su porcentaje de olas que van a exceder la altura significativa de la ola. Y usted encuentra la razón Z' que va a ser la Z de la ola de diseño. Okay. Z' es la altura de la ola de diseño. Okay. Y usted encuentra ahí que para ese porcentaje de excedencia, usted tiene que Z' va a ser igual a Z' entre ZW multiplicado por ZW. Así que usted busca su porcentaje de excedencia y usted dice que, qué sé yo, quiere un 1%, interpola aquí entre punto 4 y 2 para el 1%, interpola linealmente y busca aquí su factor altura de la ola de diseño entre la altura significativa de la ola. Y ahí incluye un margen de seguridad para que la ola salpique menos por encima de la corona de la presa. ¿Estamos bien? Entonces, en hormigón no es tan exigente el margen de seguridad, en tierra y es muy exigente, en rocas ahí anda algo intermedio. En rocas a veces se usa como 2%, en tierra 1% o menos de 1%. Así a usted se le pone ahí su margen de seguridad de acuerdo al tipo de material, etc. Y con eso entonces usted ya tiene todos los elementos para el diseño de la presa. Esas tablas, si las necesitan en un examen, yo se las doy para que usted interpole en ellas. Así es que usted tiene aquí su presa. Acuérdese que aquí está el nivel medio del mar. Aquí está la Z0 y lo que usted quiere es la Z de la corona. Usted va a tener aquí el Z mínimo que corresponde al volumen muerto. Va a tener por aquí el Z normal que corresponde a la altura de la cresta del vertedero que está por algún lado, donde el volumen del Z mínimo al Z normal es el volumen útil y desde aquí hasta acá es el volumen total y después viene su Z máximo correspondiente a la carga máxima
Entonces que esta es la Z máxima y aquí tiene una H máxima por encima de la cresta del vertedero, el cual si el vertedero no está regulado, es decir, no tiene compuertas, la descarga no es regulada, y si tiene compuertas ya estamos hablando en políticas de operación de embalses. Y aquí el jueves había una sustentación de tesis usando el sucesor del GEC 5, que con la data de la ACP, las políticas de operación, simulando el comportamiento del embalse a futuro, viendo a ver qué va a pasar en estos años próximos, que se está pronosticando un niño, a ver qué va a pasar con los niveles de los embalses. Recuerden que en el pasado la ACP se ha visto obligada a poner restricciones de calado en un par de ocasiones del niño porque el embalse no tenía suficiente agua, entonces los barcos no podían pasar totalmente cargados porque iban a encallar. Pero para la ACP eso no es negocio, porque las navieras no quieren estar descargando los barcos, operaciones en puertos de tales contenedores y cosas, no es rentable para las navieras. ¿Vamos bien? Así es que hay modelos. Este era el RMS, Reservoir Modeling System, o un sistema de modelaje en embalses, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso hay que usarlo cuando usted tiene aquí compuertas y la descarga va a ser regulada por medio de las compuertas, y entonces entra en función la política de operación del embalse, cómo va a hacer las descargas reguladas por las compuertas. ¿Vamos bien? Pero en este curso ya eso escapa del alcance de este curso, así que nos vamos a limitar a descargas no reguladas. ¿Está bien? Ok. Bien. Entonces después de eso usted le suma la marea del viento, el ZS, le suma el ZR y le suma el Z' que incluye el ZW y el margen de seguridad. Y la suma de todas estas cosas le da la elevación de la corona desde el nivel medio del mar y la altura de la presa desde el nivel de fundación HD. Entonces fácilmente puede ser el Z máximo más el Z de la marea producida por el viento más el ZR más la altura de la ola de diseño, que incluye la altura significativa de la ola más el margen de seguridad. O si gusta, puede ser el Z normal o Z de la cresta más el H máximo más el ZS más el ZR más el Z primo. Y usted tiene aquí que la Z0 más la HD es igual a la Z de la sí, menos, gracias. Z máximo menos Z sub 0 menos Z sub 0. Gracias, me faltó restar. Gracias. Voy a tener que empezar a dar puntos para obligarme a mí mismo a estar más clarito. Me recuerda al día de la nota final, pero acuérdense que no le puedo poner A+, nada más puedo llegar hasta A. ¿Estamos bien? Ok. Bien. Gracias. Bien. ¿Estamos bien? Ok. Bien. Ok. Hasta aquí llega el parcial número 1. Así que vamos a ponernos de acuerdo con la fecha del parcial número 1.